La cordillera patagónica nos revela lugares y personajes. Paralelo 42. Historias de la comarca andina. Bueno, nosotros somos un grupo de investigación que estamos trabajando desde el año 95 en la zona. La investigación en el año 95 comenzó a raíz de que Cristina Belelli, que es la que dirige el proyecto, había trabajado previamente en Piedra Parada, en el valle del río Chubut, y ella, digamos, en el transcurso de esas investigaciones surgieron preguntas acerca de la posible circulación que podía haber existido entre la gente del valle de la meseta, digamos, con respecto al bosque. Aparecieron ciertos indicios de que había contactos, por lo menos con gente del bosque, o sea, más allá de si era o no la misma gente. Y bueno, a partir de esas preguntas se forma prácticamente el equipo de investigación que empieza a trabajar en principio en el año 95 y parte del 96 con un relevamiento de las pinturas rupestres que estaban en riesgo de desaparición por problemas de deterioros por causas naturales, pero también por actividad humana. La comarca andina sería desde lo que nosotros tomamos fue desde el Bolsón hasta la localidad de Cholila, en Chubut. Y de allí, digamos, con esa información se elaboró un CD-ROM multimedia que después procedimos a entregarlo a la comunidad por ejemplo, bibliotecas, escuelas, las municipalidades de toda la comarca andina. Bueno, uno de los aspectos interesantes en este sentido es que nosotros, parte de la información que teníamos de sitios con arte rupestre en la zona, venía de un trabajo que había hecho Sánchez Albornoz en la década del 50. Entonces, relocalizamos los sitios que él había encontrado y pudimos comparar las pinturas y ver, por ejemplo, el grado de deterioro que habían sufrido en esos años. Y eso también lo pusimos en el CD-ROM, en una parte se ven las pinturas como estaban en ese trabajo y las que encontramos nosotros. Y también pudimos relevar sitios nuevos. Todo el estilo de estas pinturas es coherente, es común y responde a lo que en arqueología conocemos como estilo de grecas, que está presente desde el sur de Santa Cruz hasta incluso más al norte, hasta Neuquén, en toda la Patagonia andina y también en la meseta. ¿Y a qué te referís por esto de grecas? Son estos dibujos escalonados, que son muy típicos, bueno, en este paredón que ustedes estuvieron viendo están esos dibujos escalonados, almenados. Cuando se definió este estilo en la arqueología fue hace muchos años y se usó ese término que tiene más que ver con lo que es la prehistoria del Viejo Mundo, digamos, no tiene mucha relación con la evolución cultural acá en Patagonia, pero bueno, el término quedó y lo seguimos usando. 75 centímetros es la medida del brazo del compañero, entonces la medida del brazo más grande de los compañeros, para llegar al fondo, para sacar la tierra. Estos son los transectas que estamos haciendo, unos sondeos a 1 metro para ver el tipo de estratificación también, ¿no? Y si encontramos algún artefacto. Lo que nosotros vemos es que, digamos, uno no puede asegurar que toda la gente que hacía estas pinturas integrara un mismo grupo étnico de alguna índole, digamos. Da la sensación de que en realidad, más que eso, es como un indicador de una importante circulación de información todo a lo largo de la Patagonia. Es decir, son grupos que pueden ser distintos o no, pero que están en contacto. Y esto se manifiesta en el tipo de pinturas que hacen. Por otro lado, este tipo de interacción a muchos kilómetros de distancia lo vemos también con otros indicadores. El caso de los vidrios volcánicos, las obsidianas, que se pueden, digamos, localizar los lugares de precedencia de aquellas que aparecen en sitios arqueológicos. Y, por ejemplo, nosotros en Cholila hemos encontrado obsidianas que vienen de 800 kilómetros. Es decir, que hay una circulación de cosas, por lo menos, importante. Y posiblemente esto hable de los contactos que tenían los grupos entre sí, ¿no? ¿De qué antigüedad estamos hablando? Las pinturas en lo que es la historia, la arqueología de la Patagonia son bastante recientes, unos 1000 años.
pero estas dataciones que se hicieron son dataciones indirectas. Uno puede datar directamente la pintura tomando una muestra y fecharla por carbono 14, que esto se puede hacer si la pintura presenta restos orgánicos. Y nosotros no encontramos restos orgánicos en las pinturas que estuvimos relevando. Y la otra forma de datación es indirecta, esto de que por ahí cae un pedacito de pigmento con que se hizo las pinturas que está en una capa arqueológica donde hay un fogón, entonces se fecha ese fogón. Y por esta datación indirecta fue que se obtuvo este fechado para estas pinturas. Nosotros, por ejemplo, en Cholila tenemos fechados de 2000 años para acá, y en Manso, en el Paredón Lanfré, donde estuvimos trabajando el año pasado, 1500 años. Y bueno, la idea ahora es también tratar de ver si podemos fechar por lo menos la ocupación de este sitio, en el hoyo, ¿no? O sea, no podemos en este momento decir que las pinturas se correspondan con estos fechados que dije. Nosotros estamos fechando fogones. Puede haber una relación con las pinturas o no. Siempre la forma más segura es el fechado directo. Bueno, el hoyo estaba, nuestra área de investigación es la comarca andina. Y esto se estableció desde el principio en este CD-ROM que les contaba. Empezamos por Cholila porque por algún lado hay que empezar, y el paso subsiguiente que teníamos la idea de abarcar el otro extremo, el extremo norte, y ir al Bolsón. Pero el sitio que queríamos excavar era propiedad de la familia Ranea, con quienes mantenemos relaciones desde que empezamos este trabajo, desde el año 98 por lo menos, entregándole material, informándoles que nosotros queríamos trabajar ese sitio. Y en diciembre, por vía telefónica, nos dijeron que no había problema, y cuando una semana antes del inicio de la campaña nos informan que no nos autorizaban la entrada al sitio. Los sitios, según la legislación provincial y nacional, son propiedad del Estado. ¿En todas las provincias se manejan de la misma manera? Digamos, está por un lado la ley nacional que la cubre, pero en el caso específico de Río Negro y Chubut hay leyes que lo especifican, hay leyes específicas para protección de patrimonio arqueológico. Y digamos, el tema que se plantea es, bueno, está bien, el sitio es propiedad del Estado, pero uno tiene que ingresar a una propiedad privada para acceder al sitio. Decidimos, como teníamos la campaña en una semana y los fondos que nosotros estamos subsidiados por la UBA y por la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Técnica, bueno, estos fondos tienen que ser rendidos en este año, entonces la campaña la teníamos que hacer, y por eso decidimos adelantar trabajo, digamos, y venir al hoyo, que estaba ya programado, digamos, para el futuro, ¿no? Con respecto a esto que hablabas del tema del patrimonio, que es patrimonio del Estado y de las provincias, ¿la gente tiene noción del cuidado que hay que tener de este tipo de materiales? Algunos sí, otros no. Es bastante diverso. En algunos casos uno ve que hay como una sensibilidad respecto a esto, pero creo que parte también de la responsabilidad es a nivel del Estado, porque el Estado debería hacer campañas donde se difundan estas leyes y digamos, hacer talleres donde la gente sepa cuál es el sentido práctico además de estas leyes, en qué lo afecta en su vida cotidiana, y también en un sentido más amplio, en un sentido cultural, ¿no? Este proyecto que nosotros estamos desarrollando, específicamente el que está subsidiado por la agencia, apunta a la integración de sitios arqueológicos dentro de circuitos turísticos. Y lo queremos hacer de una forma que estos sitios arqueológicos no se vean afectados por la visita de la gente, se preserven, pero al mismo tiempo que el público tenga acceso a esos sitios, porque es parte del patrimonio de una comunidad y por otra parte un patrimonio que esa comunidad puede exhibir ante turistas de zonas más lejanas. Esto es toda una línea de investigación que se trabajó mucho en arqueología, sobre todo en Europa y en Australia, donde hay muchos sitios con arte rupestre, y nosotros un poco estamos tratando de aplicar esas ideas acá, haciendo lo que se llama un plan de manejo, es decir, elaborando un proyecto donde se establezca si tendría que haber pasarelas, por ejemplo, o algún tipo de protección de las pinturas, o cartelería, y digamos, esta elaboración se ofrece tanto a los dueños del predio, que son los que tenían que permitir el acceso, como a las instituciones que serían encargadas de implementar este trabajo a nivel de la municipalidad y de la provincia. Bueno, el descubrimiento de esto data desde antiguo, porque este es un lugar accesible, está al pie del valle y el tránsito ha sido
Es decir, no es un lugar oculto o alejado o difícil de detectar, sino que esto lo han conocido los primeros pobladores que ha habido acá, lo han ubicado a este lugar indudablemente, porque aquí cerca ha pasado el camino originario de tránsito dentro de este valle, pasaba aquí a 200, 300 metros. Ahora está mucho más alejado, pero el primitivo camino pasaba acá cerca. Entonces esto, a pesar de tener mucha edad, las inscripciones rupestres que hay, ha sido un lugar conocido desde siempre, ¿no? Bueno, esto se ha empezado a... Lo que ocurre es lo siguiente con este tema de las pinturas rupestres. La gente del lugar no le da mucha trascendencia, es decir, conoce la existencia de esto y nada más, lo ven una vez. Cuando se le empieza a dar importancia es cuando vienen los estudiosos o desde el punto de vista turístico se empieza a utilizar como elemento de muestra a los turistas, entonces ahí empieza a tomar notoriedad. Pero aquí hay otras piedras pintadas, otros lugares con pinturas rupestres dentro de la zona que la conocen los pobladores y que hasta ahora inclusive no han ido técnicos a detectar de qué se trata ni nada. Esto paulatinamente va tomando interés. Este paredón que desde el punto de vista antropológico y la gente que ha estado haciendo estudios le llama el paredón de Lanfré, porque somos nosotros los que estamos hace mucho tiempo acá, ahora últimamente ha estado tomando importancia porque han venido del Instituto Antropológico Argentino de Buenos Aires, dos antropólogas, Bellielli y Podestá, a realizar estudios que los han iniciado y piensan seguirlos profundizando, ¿no? Bueno, esto pertenece a los pueblos primitivos que habitaron la Patagonia en general, ¿no? Las primeras inscripciones pareciera ser que no está bien determinado todavía a la cultura tehuelche septentrional, es decir, en los tehuelches. Pero ya en los últimos años ha habido trasvasamiento de poblaciones que venían desde Chile, como los mapuches y los tehuelches. Entonces hay una superposición o una mezcla de inscripciones, ¿no? A pesar de que los tehuelches eran los que más hacían este tipo de pinturas rupestres. Los mapuches no eran tan afectos a realizar este tipo de actividades. Uno puede especular, digamos, y es una especulación, que los sitios con arte rupestre no debían ser sitios que respondieran a algo cotidiano, que debían tener algún sentido, algún significado especial para la gente que habitaba en esta zona. Pero es una especulación. Nosotros lo que podemos decir en este momento de este sitio que estamos trabajando acá en El Hoyo, no da la idea de que la gente lo haya habitado y con intensidad. Es como si hubieran venido, si se hacían las pinturas y se iban. Uno dice, bueno, los lugares cotidianos la gente vive, los lugares que no son cotidianos la gente no habita. Entonces, bueno, uno podría especular en ese sentido, pero no podemos tener mayores pruebas de eso. Y esto un poco tiene que ver con el tema de los pueblos originarios, ¿no? Siempre el tema de pueblos originarios se lo ve en forma muy ahistórica. O sea, se ve como que en 13.000 años pasó todo lo mismo congelado y fríamente, ¿no? En nuestra historia nosotros en 100 años decimos década del 10, del 20, del 30, y los pueblos originarios 13.000 años los contamos en una vez. Y un poquito es empezar a reflexionar sobre la dimensión temporal y la importancia de los realmente primeros pobladores de la región. Después, muchos miles de años después, y en realidad los últimos 120 años, recién vinieron los colonizadores. Antes con sistemas muy terribles, los primeros españoles con sistemas de sacas de esclavos a través de una real cédula y mostrar, por ejemplo, los primeros graves problemas de las comunidades y cómo los llevaban a trabajar a las minas en Chile y en Perú. Digamos que es una parte que no se cuenta mucho, ¿no? O sea, se organizaban las malocas, lo que eran los malones de los españoles, que si los capturaban en guerras, que eran mentiras esas guerras, sino que hacían como que eran guerras, los podían convertir en esclavos. Y después, bueno, se llevaron tanta gente de esta zona que tuvieron que anular esa real cédula porque si no se quedaban sin gente para las encomiendas, ¿no? Esto es bastante terrible.
Y digamos, usualmente se habla de la guerra de exterminio de Roca, pero esta es una parte que está bastante oculta, ¿no? Y esto igualmente estamos hablando de 500 años, pero hay antes de eso 13.000 años más de historia. Y entonces, bueno, muy humildemente tratar un poquito de mostrar la riqueza y la vida de estos pueblos y de esta gente que sigue viva, ¿no? Y por ejemplo, estas son reproducciones de pinturas rupestres de acá de la zona, ¿no? Que acá trabajó la profesora de plástica junto con los alumnos de segundo año, que hicieron las pinturas con los mismos pigmentos que se hacían las pinturas antiguamente, ¿no? O sea, son reproducciones de todas pinturas de acá de la comarca. Monteverde, digamos, en realidad trajimos un sitio de lo que hoy actualmente llamamos Chile. Pero este es un tema que antes no era Chile, no había fronteras, y es más, la cordillera no era frontera, como no lo sigue siendo para mucha gente. Entonces, este sitio a 150 kilómetros solo de Bolsón está datado una parte de unas estructuras habitacionales en 13.000 años, y hay fechados hasta de 33.000, ¿no? Que son más difíciles de probar y demás. Pero en esta parte de 12.000 años son las estructuras habitacionales más antiguas de toda América y fueron encontradas muy cerquita de acá. Y ahí está asociado con huesos de mastodonte, digamos que, bueno, extinguido, ¿no? Desde ya. Y bueno, la idea, bueno, ahí estuvo trabajando Laura y María en la reconstrucción del sitio, que hicieron la maqueta. Y bueno, la idea es que trabajar el tema de la identidad, ¿no? Un tema muy grave con la globalización, como nos está afectando, digamos, está arrasando con las identidades, y un poco es empezar a rescatar no solo la identidad bolsonesa, sino el tema de la identidad en los pueblos originarios, con todo el respeto que se merece el tema, ¿no? Y la seriedad. Y bueno, lo lindo por ahí sería si se puede hacer en forma más continua, con muestras cambiantes, renovadas, ¿no? Y no con la idea de museo estático, ¿no? Sino con esta cosa de mostrar la dinámica de los pueblos, la interacción de los pueblos, los choques culturales, o sea, no solo lo bonito, sino también el conflicto, y digamos, para conocer por qué nos pasan hoy las cosas que nos pasan. Porque uno de los primeros pobladores, don Carlos Azócar, él nos contaba siempre de estas pinturas y de otras que hay, solo que las otras están más difíciles de encontrar, entonces todavía no las buscamos con ellos, con el grupo. Sí, siempre se comentaba así entre los pobladores, siempre comentan que hay pinturas, que hay entierros, pero ya los nuevos pobladores no, los viejos pobladores sí, ellos comentaban mucho. Gente de 70, 80, 90 años, que todavía hay, y se acuerdan de estas cosas, algunos todavía se acuerdan. No, lo único que ellos hablaban, sobre todo don Carlos, de las pinturas, de un entierro que él subió después que lo habían sacado, pero no, nada más que eso. Yo hace más o menos 4 años le dije a un chico que estaba en Buenos Aires, a Máximo Sudrup, vino, las copió y las llevó a un profesor de él, pero no le supo decir qué significaban las pinturas. Así que, bueno, nos quedamos con las ganas de saber. Pero está bien que ellos busquen el significado para ver qué gente había acá o quién andaba por acá. Y mientras se pueda preservar bien, que no hayan daños, que nadie venga y pinte, podría ser, sería una buena solución. Qué sé yo, no sé, la verdad que no lo hemos pensado todavía. Que dejen entrar a los arqueólogos, que los estudien, que no es nada malo, que al revés es una cosa para bien, y si ellos no lo quieren abrir al turismo, bueno, pero es bueno que lo estudien. Así que si alguien tiene pintura, que llame a la facultad y se pongan en contacto, porque la verdad que es bueno eso. Bueno, yo creo que el tema del respeto al patrimonio es de alguna forma el respeto al pasado de uno, ¿no? El nivel de vinculación que uno puede tener con este pasado, esta famosa idea de que los argentinos venimos de los barcos, pero en realidad todos somos seres humanos y participamos de la experiencia de la especie, digamos, la historia de la especie humana. Y yo creo que también el respetar estos sitios implica también respetar las diferencias, porque hay una unidad que es esta que tiene que ver con la unidad de todos los humanos, pero por otro lado también somos muy diferentes.
y tenemos que tener respeto de esas diferencias. Y yo creo que la idea de respetar el patrimonio, sobre todo en este caso cuando la gente se siente por ahí distante de las pinturas rupestres, tiene que ver con esto, con poder respetar las diferencias de la gente que habitó antes este territorio y poder transmitir esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. La cordillera patagónica nos revela lugares y personajes. Paralelo 42. Historias de la comarca andina. Bueno, el sitio está a orillas del río Puyén. Nosotros lo denominamos Risco de Azócar, porque está en un predio que es propiedad de Carlos Azócar, acá cerca del Hoyo, a muy pocos kilómetros del pueblo. De ese mismo sitio que estuvimos excavando en el 2004, este año decidimos venir por un lado porque en ese momento habíamos terminado la excavación en un nivel que pensábamos que era un derrumbe y queríamos precisamente ver si había más sedimentos por debajo de esas piedras o realmente respondían esas piedras a lo que sería la roca del cerro, digamos. Entonces no había más sedimentos. Por un lado teníamos esa duda y por otro lado también queríamos ampliar la muestra de materiales que teníamos. ¿Qué resultados se encontraron? Bueno, bastante auspiciosos en función de lo que nos habíamos planteado. Por un lado pudimos profundizar más la excavación, seguimos encontrando ese nivel rocoso pero más profundo. Por otro lado hemos recuperado una muestra de materiales, hemos recuperado bastantes instrumentos líticos, también muchos tiestos de cerámica, no así la cantidad de huesos, que es bastante menor que las excavaciones del 2004. ¿Huesos humanos? ¿Huesos No, ningún caso huesos humanos. Nosotros lo que hemos recuperado tanto el 2004 como este año es huesos de animales, que en realidad nosotros es un dato muy importante porque nos da idea del consumo que hacía la gente respecto de la fauna, digamos, qué estaban comiendo, por qué comían lo que comían. No todo animal que aparece en un sitio es consumido por la gente, a veces los animales mueren naturalmente en un sitio, esto también es algo que uno evalúa. De hecho, la mayor parte de los huesos que encontramos en el año 2004 respondía a roedores, que lo más probable es que se trate de casos de muerte natural de animales en ese sitio. Pero uno de los huesos se correspondía a un huemul y tenía una huella de corte, o sea, ahí claramente se ve la asociación entre lo que era la fauna, digamos, y el ser humano, que
digamos, por la presencia de la huella de corte, ¿no? O sea que por lo menos tenemos garantías de que un huemul fue consumido en ese sitio. Y bueno, este año hemos encontrado bastante poco, encontramos de nuevo roedores, encontramos oveja y muy poquito más, o sea que a nivel de huesos el panorama es bastante pobre, pero creemos que es más que nada también por el tipo de terreno, donde hay mucha humedad, entonces es posible que los huesos no se hayan conservado. Por otra parte, también uno piensa que respecto de lo que es la masa de animales, la estepa sería mucho más rica, sobre todo en esos momentos, que el bosque. Quiero decir, tropillas de guanaco, por ejemplo. Uno encuentra un guanaco, nunca está solo, encuentra varios. El caso del huemul, por ejemplo, que es el animal de mayor porte que puede haber en el bosque, es un animal que en general es solitario, anda a grupos de 2 o 3, entonces hay que tener mucha suerte para encontrarlo en el bosque y encima uno encuentra uno solo. Entonces nuestra tendencia es a pensar que tal vez había, cuando esta gente habitaba en el bosque, un consumo más intenso de vegetales. Bueno, los antropólogos sociales lo que hacemos es trabajar o analizar, como decía en la charla, sobre distintas temáticas sobre y también con y para los pueblos. Digo con y para porque no solamente uno investiga sobre los pueblos o sobre los grupos socioculturales, sino también entiendo que es con ellos y para ellos al mismo tiempo, con pueblos que están vivos o grupos socioculturales que están vivos. Bueno, ¿por qué un antropólogo social trabaja dentro de un proyecto de investigación arqueológica? Que se supone que los arqueólogos están trabajando sobre comportamientos humanos que se desarrollaron en el pasado. Básicamente porque esos restos que excavan los arqueólogos tienen no solamente tuvieron un sentido y un uso en el pasado, sino también en el presente, para la comunidad que se encuentra vinculada, como decía, directa o indirectamente con esos restos, sean los agentes estatales, organismos internacionales que vienen financiando los proyectos o la gestión de esos recursos culturales, los pueblos originarios, aquellos que no se consideran indígenas también, y los propietarios del terreno donde se encuentran muchas veces los sitios arqueológicos, o sea, los sitios donde se encuentran restos dejados como producto de una actividad humana. Yo vengo trabajando desde hace 2 años acá en la zona, pero en realidad esta idea de empezar a realizar estudios socioculturales en relación a este tema del pasado viene de antes, con otra antropóloga social que trabajó en la localidad de Cholila, cuando el equipo de arqueólogos estaba en ese momento trabajando con un sitio de pinturas rupestres allá en Cholila.
La idea es, bueno, yo estoy haciendo mi doctorado en antropología social y como, digamos, el doctorado me obliga a hacer una tesis que es un libro, ni más ni menos que un libro, pero mi idea es ese libro que escriba, digamos, venir y traerlo después, presentarlo en las comunidades con las cuales yo trabajo. Por esto que decía en un principio, de que no estoy trabajando sobre, simplemente, sino con y para esas comunidades, ¿no? Bueno, uno de los hallazgos de esta campaña fue precisamente un núcleo de obsidiana. La obsidiana es un vidrio volcánico que cada fuente de obsidiana conocida tiene lo que se llama una firma química muy especial, es decir, una composición de materiales que permite identificarla. Entonces, por ejemplo, en Cholila nosotros encontramos obsidiana que venía de Somoncurá, y ahora el hecho de haber encontrado una pieza de obsidiana acá en este sitio de Risco de Azócar, posiblemente, si responde a alguna de las fuentes conocidas, nos va a permitir manejar estas vías de circulación que tenía la gente en esa época. Las pinturas es dudoso. Hemos encontrado en su momento muestras de carbón, hubo una datación que obtuvimos con las muestras del año 2004, que sitúa la ocupación del sitio entre 1670 y 820 años. El tema es que no tuvimos forma de correlacionar las pinturas con estas muestras de carbón, y este año pasó algo parecido. Pensamos que, bueno, tal vez haya alguna posibilidad con ciertas muestras de pigmento que encontramos, pero tendríamos que estar seguros que esos pigmentos responden a la pintura, lo cual requiere todo un trabajo de análisis, ¿no? Lo que se maneja como antigüedad de ocupación en la comarca es en general 3.000 años, sobre todo a partir de un sitio que se excavó en Parque Nacional Los Alerces. Nosotros en Cholila tenemos dataciones de 1.800 años y bueno, acá encontramos casi 1.700, o sea que es relativamente coherente. Pero de todas formas, bueno, cuantos más sitios se puedan datar, mejor. Nuestra principal intriga es precisamente, por eso queríamos profundizar la excavación, porque capaz que este fechado respondía a que, bueno, habíamos llegado a cierta profundidad por este nivel de derrumbe y no habíamos podido ir más profundo. Entonces, bueno, nos dedicamos a romper esta piedra a ver si había algo más abajo, ¿no? Claro, bueno, el equipo está dirigido por Cristina Belelli, que es investigadora de CONICET, por Mercedes Podestá, que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología, yo y hay Pablo Fernández y Mariana Carballido, que trabajan también en la UBA, en CONICET y en el instituto. Y después, digamos, también contamos con estudiantes de las universidades de La Plata y de Buenos Aires que colaboran con nosotros. Sí, ahora viene lo que llamamos el trabajo de laboratorio, ¿no? Que es un poco ordenar todo este material, limpiarlo, hacer las determinaciones de análisis, digamos, que nos faltan, las muestras de carbón y la carbono 14, la de obsidiana, este análisis geoquímico, y bueno, ya un poco con todo este trabajo que se va a hacer en el transcurso del año y lo que tenemos hecho, vamos a poder ir armando el rompecabezas. Vamos a estar trabajando en la comarca. El tema, bueno, un poco depende, volver depende un poco de los resultados de estos trabajos de gabinete. Es posible, pero tiene que ver un poco con las necesidades que vayan surgiendo a partir de este rompecabezas, precisamente. Hay bastantes actos como de destrucción de lo que llamamos patrimonio arqueológico, ¿no?
Y a veces esta destrucción no es intencional, muchas veces es accidental, pero otras veces es claramente intencional. Por ejemplo, esto que estás mencionando vos, o yo mostraba las diapositivas de grafitis con aerosol en el sitio Lecanda, que es acá también cerca del hoyo, ¿no? Es un problema que creo que tiene que ver con muchas cosas. Digamos, vandalismo siempre en alguna medida va a haber. Lo que uno también tiene que tratar de hacer es informar, como para que la gente sepa si va a dañar algo, qué es lo que está dañando, porque esto es un patrimonio que no es un recurso no renovable. La información que se perdió para siempre y no hay forma de recuperarla. Entonces, nuestra idea es básicamente apuntar a dialogar con las comunidades implicadas, porque los sitios solo se van a cuidar si las comunidades se preocupan por ellos, porque es en definitiva su patrimonio de todos los argentinos, pero también de la comunidad que alberga esos sitios. Y bueno, la idea sería un poco informarnos mutuamente, intercambiar esta información para que sea en provecho mutuo y poder disfrutar de estos sitios todos. Los arqueólogos haciendo este trabajo de investigación y la comunidad con nuestros resultados y pudiendo ver, y bueno, son sitios con pinturas rupestres, hay cosas muy bonitas, muy agradables, y encima pueden contar con toda la información que podemos aportar nosotros, ¿no?